Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, dice que hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón después de lo que dijo allá en Madrid sobre los temas electorales. Ha habido reacción del presidente en la mañana y después el secretario de Gobernación dijo lo siguiente. Escuche. Nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, terminaron vendiéndoseles al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Bueno, Calderón ya contestó en Twitter, dice que el secretario está perdido, dice no hay ninguna investigación internacional, ninguna sobre tráfico de armas en su contra, dice no podría decir qué agencia la encabeza. En otros temas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación arrancan la discusión sobre la reforma electoral. Ignacio Mier, coordinador de la mayoría, lleva la batuta. Se fijaron las reglas de 108 iniciativas, incluidas las del presidente. El jefe del Estado opinó que se debe tomar en cuenta la postura de la Comisión de Venecia sobre los riesgos de parcialidad que podría implicar su reforma. Cuauhtémoc Cárdenas, en desacuerdo con la misma, manifiesta que la autonomía de las instituciones electorales es uno de los grandes logros de la transición. Porfirio Muñoz Ledo dijo que era una mamarrachada la reforma propuesta por el presidente. En más información, el Senado discuten la ley de ingresos sobre la determinación de la Fiscalía de no ejercer acción penal sobre el hermano del presidente. Hoy también Andrés Manuel López Obrador dijo que el dinero no fue para un partido, fue para un movimiento. Escuche. Son instituciones que, como todo... El propio Pío hizo una declaración en algún momento, ya que cuando salieron los videos, y dijo, yo no me siento que haya delinquido en nada. Esto fue para gastos menores del movimiento, pero del movimiento político de Morena. Bueno, naturalmente no es el presidente, o en todo caso José Antonio Crespo estará encantado que ya le hayamos dado la jefatura del Estado. A ver si tenemos el fragmento donde habla el presidente. Pues no es así exactamente, ¿no? Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho. Y pues se hizo todo este escándalo porque pues es en contra mía. Pues el hermano exonerado y el movimiento no era para salvar a los jaguares, sino para llevarlo él a la presidencia. Más información, Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, compareció ante el Senado. Discusión fuerte, Xóchitl Gálvez le dijo que están más preocupados por los sobres que por los pobres. Además anunció que presentará denuncias contra todos los que aparecen en el libro de El Rey del Cash. La Fiscalía General de la República anunció que incautará las propiedades de Rafael Caro Quintero. El gobierno federal anuncia que, según su investigación, no ha habido drogas en el caso de, o la presencia de drogas en el caso de los estudiantes intoxicados en Chiapas. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, Arturo Pérez Reverte en el estudio conversará con usted. Volvemos. Seguimos con la información. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir a un académico de la lengua, un hombre que ha cultivado el periodismo, ha sido corresponsal de guerra, le debemos el famoso Territorio Comanche, un libro de culto, y es autor de sabrá Dios cuántas novelas, ya nos dirá él cuántas. La más reciente es Revolución, que está en librerías. Arturo Pérez Reverte, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por recibirme. No, estoy encantado. Además, espero que te guste Amor Tibieta. Me encanta. Es una introducción extraordinaria para que tiene que ver con la novela, en cierta forma. Que tiene que ver naturalmente con la novela. O sea, no puedes negar que has sido, o que eres más bien, académico de la lengua, porque va uno descubriendo, por ejemplo, que en México decimos ferrocarrilero y en España ferroviario. Yo nunca me había percatado de esa diferencia. Sí, pero eso es mucho. Cosa de académicos, ¿no? No, pero es que yo no podía venir aquí a hacer una novela como un turista gachupín, de hacer una novela desde dentro, ¿no? Y entonces el lenguaje ha sido muy importante, que la gente hablara como en México y que todo fuese muy mexicano. Pero la distinción creo que es importante, yo no me había percatado nunca. Creo que lo de gachupín ya está entrando a lo de políticamente incorrecto, ¿eh? Bueno,
Pero yo a mi edad ya... Si eres de Cartagena Ya, se te ya me da permite. igual, me da igual. Tú puedes decir lo que tú quieras. Revolución. Uno de los personajes dice que es la palabra más bella. Es una palabra eufónica. En algunos países suena particularmente inquietante, pero en México, tú sabes, tenemos monumentos a la revolución, una avenida como de 12 carriles. Es una palabra... ¿A ti a qué te suena la revolución? ¿En México o fuera de México? En México. Es que México es un lugar donde la revolución suena de forma diferente a otros lugares, ¿no? Aquí me suena a melancolía, ¿no? A ocasión perdida, a indios descalzos pidiendo limosna en la calle, hoy todavía, ¿no? A eso me suena. Yo llevo año y medio viviendo la Revolución Mexicana, ¿no? Inmerso en ella. O sea, este libro lo has estado empollando año y medio. Sí, no, lo he empollado toda mi vida, lo he escrito en año y medio, ¿no? Y entonces me produce melancolía, ¿no? Cuando uno ve tanto sufrimiento, tanta amargura, tanto dolor, tanto valor, tanto coraje, tanta... Esperanzas lealtad, perdidas. para nada, ¿no? Utopías fallidas. Para muy poquito. Hay un personaje que dice, además lo dice en 2 ocasiones, los mexicanos son crueles y tiernos. ¿Tú verdad. compartirías esa dualidad? Eso sí, no todo lo que dicen mis personajes lo comparto, porque ellos tienen su propia vida, pero eso sí. Realmente mi concepto mexicano es ese. A mí lo que me fascinó de México desde el principio es la mezcla de crueldad y de ternura, de violencia y de generosidad. Esos contrastes en las mismas personas, a veces el mismo día, me asombraron y se lo he prestado un poco a los personajes de la novela. Oye, el personaje central es un joven ingeniero de Linares. Bueno, joven, en esa época supongo que no era tan joven. Veo que estás metido en una polémica de los jóvenes en España. A los 20 y tantos años que tiene Martín cuando llega, ¿era un joven o era ya un adulto en plenitud? Era joven. Sí. Era un joven ingeniero de minas que está en México cuando se ve envuelto en la revolución. Entonces, bueno, pues él no es un revolucionario, la revolución le da igual, ¿no? Él no quiere cambiar el mundo. Él es un ingeniero de minas, ¿no? Es un técnico. Él venía a trabajar. Claro, y mira el mundo con la frialdad de un técnico, pero de pronto descubre por esa mirada que allí pasan cosas importantes. Que mirando a esos hombres y mujeres, acercándose a ellos, aprende cosas sobre sí mismo y el mundo. Entonces queda enamorado de los mexicanos y de la Revolución Mexicana. Y eso cambia su vida y lo va transformando durante las páginas de la novela. O sea, el ingeniero es de Linares, pero pudo haber sido de Cartagena tranquilamente, ¿no? Oye, en tu caso, bueno, mucha gente ha recordado la forma en que narras las historias, el personaje, cómo entra a una serie de elementos imprevistos. ¿Podría llamarse también Las tribulaciones de un joven andaluz en México? Así, sí, por recordar algo a Julio Verne. Sí, podría, pero iba a llamarse Desayuno en Sanborns. Anda. Todo arranca de la fotografía famosa. Lo que pasa es ¿Dónde has estado esta mañana, por cierto? Sí, ahí he estado esta mañana hablando con algunos amigos. Lo que pasa es que la palabra Sanborns fuera de México no dice nada. Entonces al final decidí cambiar el título, pero era Desayuno en Sanborns el título original. Oye, y habla pues de un Sanborns en el que se desayunaba muy bien y unos panes muy buenos, pero bueno, esto se va desarrollando efectivamente. Ese palacio tiene algo que explica el México profundo, ¿no? El Palacio de los Azulejos. Sí, tiene, además, tiene el decir, algo quedó bueno, simboliza muchas cosas, ¿no? Algo quedó bueno a pesar de lo malo. Es decir, Sanborns Azulejos para mí es un lugar que me recuerda, me hace orgulloso de ser español en México, ¿no? Yeah. A veces me horroriza ser español en México y a veces estoy orgulloso. Es de esos lugares que me recuerdan lo que me hace orgulloso. Universidades, catedrales, lugares hermosos. Sí, claro, y hay reflexiones también de cómo nos relacionamos efectivamente con la historia, recuerdos también, Cortés, la Malinche, distintos pasajes, pero entre españoles y mexicanos sigue habiendo muchos estereotipos, muchos tópicos en la forma en que nos miramos unos a otros, porque aquí la gente te lee y te siente pues del país, mi querido Arturo. Es que yo soy mexicano. Por eso, entonces, ¿por qué nos miramos con tantos tópicos? Pues porque supongo que es una cuestión de educación, de ignorancia, ¿no? Nos damos la espalda, nos dejamos arrastrar por las manipulaciones de los interesados en manipular y no vamos a lo real, ¿no? Yo creo que ningún mexicano que esté en España se siente extranjero, ni ningún español que esté en México se siente extranjero. El ámbito es el mismo. Uno reconoce tanto España aquí como reconoce México en España. Y eso es lo que a menudo se olvida, ¿no? Yo ya digo, yo por eso me he atrevido con esa novela. Yo esa novela no la he escrito un español, la he escrito un español desde dentro de México. No sé, yo aprendo en México. Tú haces como arqueología, ¿cómo se llama esto? O sea, ir adaptando el lenguaje que se hablaba en la ciudad Juárez de principios del siglo pasado.
yo no podía hacer una novela con un lenguaje actual. La clase, además en México, la clase, los de abajo, como dice la novela, ¿no? Hablaban de una forma distinta a los de arriba, ¿no? Entonces yo tenía que ver cómo eran los de abajo y para eso tuve que investigarlo. Entonces me fui a la literatura, porque hay novelas estupendas en la contemporánea, a los libros de memorias, a los periódicos. Entonces con todo eso fui haciendo un glosario de palabras, expresiones. Más valiente que el primero que comió un zabote prieto. Eso, por ejemplo, eso está tomado de ahí, ¿no? O aquí van a sobrar sombreros, o mujerear, ¿no? O no sé, viene usted muy Catrín, tal. Ese tipo de cosas salen de, no me las invento, salen de la calle, salen de ahí, ¿no? Trabajé mucho el lenguaje, sí. Hace algunos años me dijo Elmer Mendoza, quien conoce esto muy bien, me dijo, es que Pérez Reverte lo que hace es un trabajo casi microscópico del lenguaje. Él también, ¿eh? Sí, claro. Elmer también. Elmer tiene el gran mérito de que ha fijado el habla norteña por escrito por primera vez. Elmer ha hecho un trabajo extraordinario, es el gran fijador del lenguaje, así. Sí. Aparte somos muy amigos, pero bueno. Pero la pregunta era... No, eso, que haces un trabajo muy casi de joyero, ¿no? Intento hacerlo. Bueno, intento que sea creíble, ¿no? Que alguien... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Siempre hay un lector que sabe más que tú. Y entonces... Y sí, oye, siempre los hay uno. lectores son insoportables. Sí, pero siempre hay uno, ¿no? Y eso me mantiene, es como navegar. Te mantiene esa nube, el viento, cuidado, no vayamos a... Entonces, el saber que hay alguien que sabe más que tú siempre te obliga a cuidar mucho para que no te agarren un gazapo, ¿no? Siempre se desliza alguno, pero ese estado de vigilia es muy útil para un novelista. Tú eres, bueno, además una persona pública, activa en redes sociales. ¿Te preocupa mucho lo que te dice la gente? ¿Te lo dicen sus lectores o tú les dices, damas y caballeros, he aquí el libro, espero que los disfruten y... No, ¿O te preocupa lo que dice la gente? Me preocupa lo que dicen los lectores, ¿no? Porque yo cuento historias. Yo no soy un artista, yo no soy un tipo que esté ahí haciendo actos creativos trascendentes. Yo narro historias, las cuento y quiero... Porque, oye, y vive Dios que las cuenta. Pero es como jugar, es como ser niño, me disfrazo, ¿comprendes? Sigo jugando. Entonces, quiero que el lector me acompañe en el juego. Jugar solo es muy aburrido. Entonces, intento convencer al lector de venga conmigo, sígame durante 300 o 500 páginas. Y para eso hay que tener estrategias, intentar saber cómo hacerlo o aprender a hacerlo, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión. Oye, la historia... pero resumiendo, sí me importa lo que el lector... O sea, ¿mantienes diálogo con tus lectores? Sí, no. Jamás en mi vida he sido descortés con un lector, nunca. Siempre que han acudido a mí, siempre los he atendido, los he escuchado y bueno, y a veces, pues digo, no estoy de acuerdo, sí, pero bueno, pero para mí es muy importante. Pero no por la vanidad del autor, sino porque me ayudan a trabajar. Es mi trabajo, es mi vida, ¿no? Los necesito, un lector es un amigo, un lector siempre es un amigo. Yeah. El joven Martín Garret, que es el, digamos, protagonista de la novela, viene de Linares, empieza en Ciudad Juárez su aventura y después yo voy en la 400... Entonces no te destriparé 334, nada. No me digas cómo termina, pero está en plena batalla de Zacatecas el hombre. Sí. Zacatecas todavía, hoy aún queda Celaya, aún quedan muchas cosas por delante. ¿Sí? Pues me quedan pocas páginas. ¿Eh? Pues aún van a pasar muchas cosas todavía. Oye, pero estuviste en los lugares, veo que ubicas perfectamente. Había estado antes, los conozco. Cerro de la Bufa. Pero aparte he buscado mapas, planos de los... Por ejemplo, el plano de la batalla de Zacatecas me fue muy difícil encontrarlo. Y finalmente lo encontré. Y yo me hago mis propios planos, me sitúo a mis personajes. Y, por ejemplo, las escenas en México capital, conseguí un plano de la ciudad del año 20, con un callejero, los lugares, tranvías y demás. Como este tan bonito que publicaste en un día de cólera, ¿no? Sí. Es que hay un placer adicional. Esto es una belleza inefable. Que en un libro aparezca un pergamino... Sí. Pedí que lo metiera en el plano, sí, para seguir mejor el relato de la historia. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Una novela no es solamente escribirla. Para mí es vivir durante año y medio, 2 años en ese mundo metido. Leer, conocer, ver películas. He visto todo el cine, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, lo he visto todo, ¿no? Y bueno, y es aprender. Yo creo que el día que pierdes impulso de aprender, de que una novela sea un acto de aprendizaje, estaré muerto como novelista. Espero que me lo digan los lectores o los amigos. No, tú sigues escribiendo. Desarrolla uno simpatía con los personajes que vas describiendo. Hay algunos son centrales, esta joven deslumbrante Yunuen, la periodista norteamericana, pero hablas de Villa, hablas de Madero. Veo que te refieres con mucha simpatía a Madero. Bueno, no. Los personajes hablan con simpatía de Madero. Yo creo que Madero se equivocó mucho, ¿no? Creo que Madero no fue capaz, se metió en algo que lo rebasaba su capacidad, ¿no? Pero mi simpatía es Villa.
Villa. Yo, Villa, que yo lo conocía por los clichés habituales, ahora lo he trabajado mucho, ¿no? Y creo que he comprendido a Villa. Villa es un personaje secundario, no es el principal. Martín Garret es amigo de Villa, forma parte del Estado Mayor de Pancho Villa, ¿no? Pero Villa es un personaje para mí que representa muy bien el México que a mí me interesa, ¿no? Esa mezcla de violencia y de generosidad, de fanfarronería y de astucia, ese guerrillero, ese bandolero, para mí ha sido, digamos, lo que más me ha importado en esta novela ha sido la figura de Villa estando de fondo todo el tiempo, planeando sobre el protagonista. Y algún día tendremos novelas con hipertexto y podrá uno entrar. Por ejemplo, Bernardo Reyes, a mí lo mencionas en un par de ocasiones, es un personaje interesante, el hermano Alfonso Reyes. Y hay otro que es el embajador español Cologan, que me parece también un personaje enigmático que ha quedado marcado por su tristísimo, lamentable papel en el proceso contra Madero. Fíjate, yo he sido víctima también de los prejuicios. Cologan, que a mí me caía muy bien porque fue el embajador español en Pekín cuando la sublevación de los Boxers, hizo un papel magnífico, pero aquí jugó la carta huertista. Estuvo con Huerta en el golpe, ¿no? Y entonces no he podido evitar, que yo estoy contra Huerta, evidentemente, no yo, sino digamos donde la novela me ha llevado, que Cologan estuviese con Huerta. Tú y la periodista norteamericana. Con esa cara poco confiable, ¿no? Es verdad, sí, esa cara poco confiable, es cierto. Y yo realmente debo reconocer que después de esto, Carranza, Huerta, Cologan no me caen demasiado bien. No. A mí Cologan me parece intrigante y me parece recordar que Huerta muere en Barcelona, ¿no? No recuerdo, sé que muere en el exilio, pero no recuerdo si es en Barcelona. En cualquier caso me parece un personaje interesante y ver el papel que tenía la comunidad española en México, estos a los que se refieren como gachupines, efectivamente, que condicionaban buena parte de lo que era la política exterior, en este caso de España, ¿no? Sí, Villa los odiaba, además, Villa los españoles los odiaba. Lo primero que le dice a Martín es usted... Sí, no. Le hubiera dicho, yo no soy gachupín, yo soy andaluz, no disparo. Y él dice, yo soy el primero que viene en mi familia, ninguno ha venido antes aquí. Sí. Oye, el desarrollo, en este caso el personaje, incluye también un par de historias amorosas muy picantes. Sí. No, más que picantes, no, picantes no, son historias importantes. Hombre, la llegada a Veracruz con la periodista americana no me destripes el nombre. No dije que era picante, no dije nada más. No, pero está todo resuelto, digamos, con elegancia, todo resuelto con elegancia. Pero si no, es un joven que está aprendiendo. Entonces, en la vida de alguien que aprende, las mujeres son muy importantes. ¿Qué va descubriendo? La amistad, el riesgo, todo, el valor, el olor de la muerte, que debe ser adictivo eso, ¿no? No es adictivo. Lo que pasa es que lo que es inolvidable. O sea, la guerra huele y el olor de la guerra se te queda aquí. Yo todavía ahora lo reconocería si lo oliera. ¿Cuál fue tu primera guerra? La guerra con muertos en las calles, guerra de verdad con combate. Fue la de Chipre en 1974. Yo tenía 22 años. Mira. Entonces, claro, eso se te queda. Por eso yo le presto a Martín Garret un poco de esa... El joven que ante la violencia queda fascinado, no por la violencia, sino por cómo se comportan los seres humanos en la violencia, hombres y mujeres. Cómo la violencia manifiesta cosas que en la vida normal el hombre no pone de manifiesto. Y él queda enganchado a esa escuela de aprendizaje terrible que es la guerra en mi caso, la revolución en caso de Martín Garret. Y él va aprendiendo amistad, digamos, todos los elementos que una especie de educación, no solo sentimental, es una educación en toda la línea. Es una novela de aprendizaje clásica, o sea, es la vieja novela de siempre, de aprendizaje, del joven que aprende, los grandes maestros, yo en mi pequeña parcela, es lo mismo, ¿no? Es cómo se forma la mirada de un hombre joven hasta que se hace maduro, ¿no? El libro es Revolución, está, pues, por supuesto, disponible allá en librerías, lo ha publicado Alfaguara y se lee realmente como se leen todos los de Pérez Reverte. A mí el libro que más me ha gustado de todos cuanto has escrito, que como decía son muchísimos, es Hombres Buenos. Es uno de mis favoritos ese libro. Fíjate lo que dice, el hambre no conoce fronteras, señores, siempre es la misma. Les digo yo que en esta materia soy perito, que de estrecheces pasa el sabio, que no sabe lisonjear ni al vulgo ni al poderoso. Eso es fantástico. Sí, eso yo quise hacer un homenaje con ese libro a los hombres que pudieron cambiar España y no pudieron hacerlo. A la gente ilustrada, España y el mundo quizá también, ¿no? Los que intentaron
que el hombre fuese culto, libre, sabio y solidario, y no lo consiguieron. Y cuando te sientas en la academia y piensas en estos personajes del 18, supongo que levantas una copa imaginaria y dices, va por ustedes, señores. De hecho, acepté estar en la academia por ellos, justamente, ¿no? Es la gente que a mí me interesaba. Por eso, cuando me dijeron ser académico, dije sí, pensando justamente en esa gente. Y esa novela es un homenaje justamente a la academia. La academia que hace que 600 millones de hispanohablantes hablemos la misma lengua y que cuando llego yo aquí esté en mi casa y cuando tú vas a Madrid estés en la tuya. Y en Cartagena supongo que todavía más. Oye, pero ciertamente es un prodigio que sigamos hablando la misma lengua, aunque tenga tantas variantes que tú reconstruyes. Los académicos que hacen, además de darle esplendor a la lengua, también van, digamos, haciendo este trabajo de reunir expresiones, algunas de ellas muy propias de Ciudad Juárez, de incluso la capital de la República. O sea, todas las variantes locales las van agregando y diciendo... Vean la mina que tenemos en términos lingüísticos. La gente cree que la academia es la policía del lenguaje. Las academias, también está la mexicana, claro que estamos todos asociados, ¿no? Pero no es la policía, es el notario del lenguaje. La academia lo que hace es que registra, la academia no inventa palabras. Lo que hace es que dice, a ver, esta palabra se utiliza, entonces la incorpora al diccionario, que todas las academias hispanas y americanas consensúan juntas, ¿no? Entonces es una especie de registro notarial. El español se habla así, ese es el diccionario, ¿no? Pero no estamos ahí vigilando con escopeta para darle al que habla mal. Eso es cuestión de profesores, maestros, papás en sus casas, eso que tienen que hacer ese trabajo. Nosotros solamente observamos y registramos. Ya. Oye, finalmente quisiera preguntarte, bueno, primero agradecerte el tiempo que has estado el día de hoy conversando con el auditorio. Cuando uno ve estas vidas, como la de Martín, eran vidas con un enorme riesgo. Hoy tenemos vidas mucho más, en muchos sentidos, más tranquilas, aunque hay partes del mundo que tienen esta zozobra, ¿no? Pienso ahora mismo en los ucranianos, pero la perspectiva de una juventud que vivía con tanto riesgo es la misma perspectiva que hoy tiene una juventud que piensa... Bueno, si hablamos de Occidente, digamos, hablamos de nuestro mundo, digamos, no, evidentemente no. Nuestros abuelos, nuestros padres sabían que el mundo es un lugar peligroso. Vivía lo sabían. Y entonces esa conciencia les daba una lucidez y una preparación frente a la desgracia superior. Hoy hemos convertido el mundo en un lugar, queremos, como un lugar confortable, protegido, seguro, donde todo es políticamente correcto, y cuando la realidad viene y golpea, nos encontramos desnudos. Ahora estamos más indefensos que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. En eso hemos perdido realismo, lucidez y también valor para afrontar el iceberg del Titanic, que siempre, tarde o temprano, aparece ante la proa. Siempre aparece. Y era, bueno, en este caso, este es un joven de 20 y tantos años. Su esperanza de vida en aquel momento debió haber sido 40 años. Sí, 40 Hoy años. podemos vivir 80 y muchos. Lo cual y si eres gallego, 90 y tantos. Lo cual no siempre es una ventaja. Hay que saber morirse a tiempo. Eso no se lo discutirá al académico. Hay que saber morirse a tiempo también. Hay que saber irse a tiempo y dejar el camino a los que tengan fuerza y estímulo. Como decía el emperador, acta es fábula, ¿no? Es decir, cuando se tiene uno que ir, pues yo espero que tú, Dios te guarde muchos años, o quien tú decidas que te guarde, y sigas escribiendo, porque es ciertamente un disfrute enorme leerte, y haberte tenido en el estudio el día de hoy, un privilegio. Muchísimas gracias, amigo mío. Arturo. Arturo Pérez Reverte, escritor académico de la lengua, periodista también, el día de hoy conversando con usted. Jenny Valencia, te saludo. Se dispara el robo de unidades de equipo pesado y motocicletas que trasladan mercancía durante el último año. Se dificulta su recuperación, pues son deshuesadas y se venden las autopartes. Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, reveló que el hurto de unidades de equipo pesado creció 15.5% con el despojo de 8,056 unidades, el 80% con todo y mercancía. El mayor número de asaltos por parte del crimen organizado se da cuando estas unidades pasan por el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Jalisco. Con lujo de violencia bajan al chofer y se llevan los trailers, semirremolques y tractocamiones. De los 8,056 que tenemos, por ejemplo, en robo pesado, pues prácticamente el 80% tendrían que ver con la posibilidad de transportar robo de mercancías. En conferencia dio a conocer que también se incrementó 17.5% la sustracción de motocicletas. En el último año fueron robadas 4,700
729 unidades, en la mayoría de los casos con violencia, estando presente el conductor debido a que se utilizan para desplazarse o para la comercialización y entrega de mercancía. Las marcas más robadas son Honda, Itálica y Yamaha. Sobre el robo de autos, la directora general de la AMIS informó que al día son sustraídos 167 vehículos asegurados, de los cuales 7 de cada 10 son con violencia. En los últimos 12 meses, el robo de autos asegurados disminuyó 3% comparado con el mismo periodo del año anterior, al reportarse 60.905 vehículos. Sin embargo, en Zacatecas, Sinaloa y Guerrero se reporta el mayor porcentaje de robo de autos con violencia, pese a que a nivel nacional disminuyó al pasar de 60 a 56.7%. En algunas entidades, particularmente estas que mencioné, pues 7 de cada 10 vehículos son robados con violencia. En Puebla, Chiapas y Michoacán, 6 de cada 10 vehículos también son robados con violencia. Las 5 submarcas de vehículos más robadas son Versa, Pickup NP300, camioneta CRB, Aveo y el camión Kingworth. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, y seguimos con la información. Gerardo Duque, te saludo. Doctor, buenas noches. Pues hubo un ataque esta tarde, un ataque en el municipio huasteco de Ébano. Fue muerto a tiros mientras estaba en una fonda, estaba consumiendo alimentos. El exalcalde, 4 veces presidente municipal de ese municipio de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo. Hasta este momento no se tiene identificado, por lo menos no de manera pública, no se ha revelado cuántos habrían sido los sicarios o los participantes en este crimen ocurrido en la colonia petrolera. Y bueno, este homicidio naturalmente ha cimbrado a la clase política del estado de San Luis Potosí. Hay antecedentes en torno a este personaje icónico. Recordemos en la denominada ecuación corrupta, ya por el año 2017, Crispín Ordaz dio a conocer un video grabado por él con una cámara escondida, en el cual pues interactuaba con el entonces legislador panista Enrique Flores, y donde se revelaba el modo de actuar de varios diputados de esa legislatura en contubernio con auditores de la Auditoría Superior del Estado para limpiar cuentas públicas de distintos alcaldes del estado a cambio naturalmente de dinero, entre otras situaciones que también contextualizaron la vida política de Crispín Ordaz Trujillo. Recordemos cuando estuvo encarcelado en el penal de La Pila por allá del año 2012, luego de ser denunciado por la entonces Procuraduría Estatal por el desvío de más de 300 millones de pesos del erario público. Así que hay antecedentes y distintas aristas que tendrán que ser objeto quizá de varias de las líneas de investigación que establezca la Fiscalía General del Estado. El Partido Acción Nacional aquí en la entidad se manifestó apenas minutos después de darse a conocer este crimen, pues condenó naturalmente el PAN este homicidio y dijo, bueno, pues que Crispín Ordaz Trujillo fue un miembro pues activo, un liderazgo importante dentro de Acción Nacional, un hombre de firmes convicciones y un hombre de palabra. Así lo sentenció Acción Nacional, quien llamó a las autoridades de los 3 órdenes a esclarecer este crimen, doctor. Muy bien, muchas gracias por el reporte. Y bueno, seguimos con la información. Oscar Zúñiga, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la Agencia Federal de Aviación Civil, a través de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, activó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos y Plan de Contingencia, el cual fue anunciado a través de redes sociales. Esto luego de que se diera a conocer la vulnerabilidad y posible hackeo de la información relacionada con la Agencia Federal de Aviación Civil y otras áreas de la dependencia. Hasta el momento, la Secretaría de Infraestructura no ha abundado más en la información y únicamente lo dio a conocer a través de una publicación de la cuenta oficial de Twitter de la FAC. Ante esta vulneración en el sistema informático, de inmediato se activaron los protocolos correspondientes a fin de contener posible fuga de información y datos derivados de accesos ilícitos a equipos informáticos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que se suspendió cualquier trámite hasta tener la certeza de una solución y seguridad en todos los archivos. Leonardo.
El reporte. Muchas gracias. Y bueno, vamos a una breve pausa. Quiero decirle que hoy la secretaria de Finanzas, de Economía de esta capital, dijo que no van a entregar una ciudad endeudada, que bueno, es una cosa positiva, no estar adquiriendo deudas. Y bueno, pues también más adelante vamos a ver qué dice la gobernadora de Campeche. Como usted sabe, bueno, pues está la atención sobre si libera o no información, en este caso reservada, información producto del espionaje de Ricardo Monreal. Pendientes de esos temas, pausa, volvemos. La información, vamos ahora contigo, Israel Aldave, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que este día compareció ante el Pleno del Senado de la República la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Ella, ante las críticas por parte de los legisladores de oposición, defendió, por supuesto, los logros en esta materia por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De entrada, Leonardo dejó en claro que los apoyos a los mexicanos que más lo necesitan han dejado de ser una dádiva, como afirmó, lo eran en las pasadas administraciones. El verdadero triunfo es el avance de la revolución de las conciencias, porque las personas saben hoy que sus programas de bienestar ya no son una dádiva como antes, son un derecho ganado y consagrado en la Constitución. Ahí las palabras, Leonardo, por parte de la funcionaria federal. Como te lo comentaba, recibió fuertes críticas por parte de los legisladores de oposición. La priista Nubia Mayorga afirmó que, contrario al discurso gubernamental, todos los días aumentan los pobres en nuestro país. Durante la pandemia fuimos uno de los 10 países con menos aumento en el gasto social. Y las consecuencias se vieron claras, en donde 5.5 millones de personas cayeron en pobreza. Y la CEPAL estima que para 2022 serán otros 2.5 millones. La panista Guadalupe Saldaña, Leonardo, afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está combatiendo la pobreza y la marginación en nuestro país, sino solamente generando clientelas electorales. La política social de este gobierno es un fracaso porque está basada en transferencias monetarias universales, sin planeación, sin focalización de necesidades, sin diagnóstico, sin evaluar los indicadores de su impacto, lo cual, lógicamente, pues no funciona y no va a funcionar si seguimos así. Y no se va a combatir el hambre y la pobreza en nuestro país. Leonardo, en respuesta a estas críticas por parte de los legisladores del llamado bloque de contención, el senador morenista Gilberto Herrera defendió, por supuesto, los logros en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues así criticó a los legisladores de oposición. A finalizar, igualmente para esa visión de la derecha y de lo que viene en el 24, mientras mantengan esa ceguera, ¿sí? En 2024, ¿sí? El pueblo de México los va a mandar al rancho del señor presidente, pero por el nombre los va a mandar, y yo lo dije ya en Querétaro y aquí lo repito, los va a mandar a la chingada. Muchas gracias. Hombre, qué ocurrente estuvo el senador. Pues ahí, Leonardo, parte de lo ocurrido, Leonardo, en esta comparecencia de la secretaria del Bienestar, quien confía, Leonardo, justamente en estos momentos se discute aquí en el Pleno de la Cámara Alta la Ley de Derechos y posteriormente la de Ingresos. Afirma que con este paquete económico, a pesar de la situación económica que se vive de manera global y que por supuesto afecta a nuestro país, en el 2023 están garantizados los recursos para fortalecer los distintos programas sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. El reporte que te tengo, Leonardo, con las imágenes de Cristian Ramírez. Gracias, Israel. Bueno, pues complicada en este caso la argumentación de la oposición, complicada también la argumentación de la mayoría. Dejamos ahí ese tema. Le comento que también absolvieron al hermano del presidente, pues también al Bronco en caso de las aportaciones ilegales. Un juez efectivamente anula el proceso que hicieron contra el exgobernador de Nuevo León por recibir aportaciones ilegales en campaña. También veo que
nuestra embajadora ante la OEA pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ser ariete del conservadurismo por los señalamientos que ha hecho la Comisión Interamericana del proceso de militarización que vive México. La embajadora en este caso pide no ser ariete, un mensaje del presidente de la República a la Comisión Interamericana, ariete del conservadurismo. Ya me dirá usted. Bueno, y el día de hoy tenemos la fortuna de recibir a Concepción Compaña. Ella es miembro del Colegio Nacional. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Leonardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. El gusto es todo mío. Se imparte el curso Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, pues es un curso de 10 sesiones de hora y media, un par de horas cada una, los miércoles. Y lo que estoy intentando mostrar es que, y lo que nos dice la lengua, la historia de la lengua, es que cada una de las etapas de la vida, de la historia de México, de la historia de América, no se construye en blanco o negro, no es un contraste de blancos contra negros, sino que en cada etapa hay claroscuros manifestados muchas veces como grandes paradojas, la mayoría de las veces. Por ejemplo, mañana, están todos invitados, voy a hablar de la lengua de la independencia. Es una obviedad que fue la lengua española, como lo fue la de la conquista, pero al mismo tiempo que fue lengua de independencia, desde 50 años, 60 años antes, se empieza a permear de mexicanismos, de indigenismos, y el español de México es un constructo mixto, lleno de frases hechas del tipo dar a tole con el dedo, el mero petatero, donde el mero es español, petatero desde petate. Armar un mitote. Armar un mitote, caer el chahuistle. Entonces lo que se ve es que hay estrategias de mestizaje muy profundas, al tiempo que la historia oficial se construye sin duda en lengua española. Y hay que decirlo, también hay datos contundentes que daré mañana, y es que las independencias dieron al traste con las lenguas indígenas, las reformas juaristas ya remataron las lenguas indígenas. Entonces es una gran paradoja, y así es la vida. En grises, las lenguas indígenas le regalan a la lengua española, y esta vez le regala al mundo la palabra chocolate, aguacate. Eso ya no es mexicano, sí, eso es del mundo. Uh-huh. Tomates, por supuesto, se construye la independencia en lengua española, el mundo indígena le regala a la lengua española, y al mismo tiempo las políticas lingüísticas y políticas públicas, desde Benito Juárez, de manera muy acusada, se invisibiliza por completo el mundo indígena. No sé qué prócer dijo, doctora, nos independizamos de España, pero no del español. El proceso de normalización de la lengua española en las repúblicas, en solo México, en todas las repúblicas hispanoamericanas, se da después de la independencia, se instalan las academias de la lengua. O sea, pero lo que no entiendo es por qué se van efectivamente enriqueciendo con los términos indígenas en el 19, ¿por la migración? O sea, ¿el éxodo rural explica eso? Exactamente, Leonardo, porque a mediados del siglo XVIII, en 1750 aproximadamente, la corona española está viendo que se le están saliendo del huacal. Otra frase mestiza, sí, ¿no? Se le están saliendo del huacal los criollos, entonces impone unas reformas centralistas que fueron un acicate para la independencia. Se ve la independencia en la lengua mucho antes que la independencia política. O sea, se ve que se está haciendo mexicano aquello. Y una de las consecuencias de las reformas borbónicas impuestas acá en Nueva España por el virrey Gálvez, como es sabido, es que los indígenas son desposeídos de sus tierras porque los austrias habían mantenido este sistema de pueblos de indios y pueblos de españoles, pueblos de indios que puede ser a 4 cuadras del otro pueblo de españoles, tenían sus regulaciones, y los indígenas migran masivamente. Yo creo, y así lo he dicho en alguna ocasión, en algún libro,
que es la primera urbanización, ciudadanización del indígena. Y esa es la primera, un profundísimo mestizaje étnico, racial. No hay datos similares antes. O sea, sí es lengua de conquista y por supuesto que se sigue hablando, se hablaba. Para el siglo XVIII había 6 millones de mexicanos, bueno, de nativos en el actual México, de los cuales el 70% hablaban una lengua indígena, o más del 70%. Entonces, el siglo XVIII es un acicate, y además los propios criollos dicen se acata pero no se cumple, o sea, es como el son de la negra, ¿no? Usted diga lo que quiera, ya haré yo lo mío. Pero, ¿por qué? Exactamente. Las reformas estas borbónicas que centralizan también van creando un canon diferente. ¿Por qué el presidente habla como habla, es de Tabasco, y yo hablo como hablo, que soy de la capital? O sea, se estableció una especie de canon, les pasa también a los bogotanos, ¿no? Con la gente de Cartagena. Es decir, ¿por qué en las costas se hablaba más canario, andaluz, y en esta parte del mundo hablamos de una manera, supongo que solo en Bogotá y en México hablamos así, doctora? En Bogotá, en México, en Quito en los altiplanos. Bueno, voy a decirte... ¿Qué tenemos los del altiplano? Voy a decirte una frase de que el español de América se entiende por un régimen alimenticio. Los altiplanos se comen las vocales, entonces dicen cosas como insurgentes, una E final muy tenue, o pesos, ¿no? Pesos. Y las costas se comen las consonantes. Nuestro presidente se come las consonantes. Que se coman las consonantes, las S hechas aspiraciones. Eso tiene que ver con que las grandes poblaciones, primeras poblaciones a lo largo de todo el siglo XVI y parte del XVII, venían de Andalucía y de Extremadura, que es un lugar... O sea, los barcos tenían que atracar en Canarias para repostar agua, para subir animales, también subían esclavos, eso es un hecho, aunque España, la corona, nunca reconoció la esclavitud. Entonces, el andalucismo, el canarismo, y esos pobladores se quedan en las costas. Y luego viene... los viajes transatlánticos se hacen más rápidos, en vez de 3 meses duran mes y medio, claro. y entonces entran caminos directos desde Veracruz al altiplano, a Puebla y a la Ciudad de México. Entran caminos directos desde Panamá, que era lo que se llamaba tierra firme, hasta los altiplanos del norte del sur de América, o sea, Quito, La Paz. Entonces, eso hace que entre como una oleada culta, así podríamos decirlo, de otro tipo de pobladores que ya no son necesariamente andaluces, que llegan hasta los altiplanos, y ciertamente lo que tenemos que tener claro es que no es un español de México, son muchos españoles de México. Sí, porque y de también la convivencia, supongo, con otras lenguas que se hablaban las muchas convivencias, en este país, ¿no? los contactos profundísimos. Por ejemplo, en la zona del altiplano, sobre todo con el náhuatl, como ¿El sabemos... cantarín que tenemos aquí en la Ciudad de México es por la convivencia con el náhuatl? Hay una hipótesis de que tiene que ver con prosodias de lenguas tonales. Este cantadito de los mexicanos no está totalmente demostrada, porque nadie ha oído ni oirá jamás a mexicanos ni hispanohablantes ni nahuatlatos de hace 300 años. Eso no se puede. Qué pena que no tengamos registros de eso, ¿no? No, la prosodia no se tiene registros, pero hay una hipótesis con cierta solidez de que probablemente tiene que ver con las lenguas tonales, donde puedes hacer diferencias de significado con diferencias musicales. Hace poco tiempo leí una comedia que me gustó mucho, La Conquista de México, por Carlos Quito. Yo la desconocía totalmente, de Alberto Pérez, o sea, la compiló, la rescató Alberto Pérez Amador, y creo que es el 18, y el español que se hablaba en México estaba salpimentado por muchos términos náhuatl también, una cosa sumamente elegante y pero divertida. Eso no ocurre antes del 18. Es que el 18, para entender cómo somos ahorita, tenemos que entender y regresarnos al 18, y luego en el 19 las diferencias que empiezan a verse en el 18 se acusan más, y las costas se quedan hechas costas, y los flujos migratorios, las independencias, hacen que se detengan los flujos migratorios, por ejemplo. O sea,
los españoles que venían ya no vienen tanto, vuelven a estar, o libaneses o otros. O sea, no es solamente contacto de español con lenguas indígenas, es un contacto múltiple, diverso. Lo que mañana, y llevo varios miércoles diciendo, es que América es muy plural, muy diversa, no es blanco y negro, y la lengua, desde 1494, que es el primer dato que tenemos, manuscrito de un, bueno, en este caso de Colón y de su adelantado, nos muestra que el asunto es mucho más gris, con altibajos, y que finalmente eso hay que aceptar, y que eso construye la lengua que hablamos. ¿Cómo hablaría Colón el español? ¿Con un profundo acento genovés? Con un profundo acento italiano, seguramente. O a lo mejor aportuguesado también por tantos años. También aportuguesado y acanariado, porque anduvo también en Canarias. A lo mejor algún día las máquinas estas reconstruyen, ¿no?, la forma en que hablaban algunos. Sería fascinante, pero fascinante es tener este curso. Pero no lo voy a ver yo, y creo que tampoco tú. Creo que no. Pero lo que sí podemos es ver o asistir al curso Los Claroscuros de América, Lengua, Historia y Cultura con la doctora Compañ, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Son bienvenidos. Un saludo a tu público. Gracias. El Colegio Nacional abre sus puertas. Laura Cardoso, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? La secretaria de Finanzas del gobierno capitalino, Luz Helena González, aseguró hoy que al final de la actual administración no se entregará una ciudad hipotecada, y es que dice no hay un solo indicador económico que no implique recuperación a pesar de las exigencias extraordinarias que implicó la pandemia. Hoy compareció ante diputados locales, esto como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, y dijo que la Ciudad de México es la entidad con mayor autonomía financiera, con la deuda pública más baja que el promedio nacional, y que además el primer semestre de este año incrementó sus ingresos ya en casi 5%. Escuchemos lo que dijo esta mañana. Al final de la actual administración no entregaremos una ciudad hipotecada, entregaremos una ciudad con un endeudamiento menor en términos reales del que recibimos en 2018, con responsabilidad, sin corrupción, con disciplina financiera, con la contratación oportuna de la deuda en las mejores condiciones, plazos más extendidos y bajos tipos de interés. Esperamos cerrar el año con un desendeudamiento real ya de 3.7% con respecto al cierre de 2021. Dice Leonardo que esto se debe a una estrategia que se llama endeudamiento cero, que ha logrado que ya al primer semestre de este año se tenga un desendeudamiento de 9%. Es la segunda funcionaria del gobierno capitalino en comparecer ante el Congreso capitalino de manera presencial, y a la que recibe los mayores halagos incluso de parte de la oposición, porque incluso Federico Dorin le reconoció ahí, del PAN, le reconoció que ha sido una de las mejores funcionarias porque no se ha concentrado en asuntos eminentemente políticos, sino que se ha puesto a trabajar, Leonardo. Hoy ha sido un paseo en barca, ¿no?, para el gobierno de la ciudad, la comparecencia ante el Congreso. Hoy veía que la jefa de gobierno decía, ojalá que los consejos ejerzan un poder, un contrapeso sobre los alcaldes. Yo creo que tiene toda la razón. El Congreso de la ciudad pues, se ve que está contento. Ayer estuvo Martí Batres, ¿no?, y hoy la secretaria de Finanzas. Pues Laura, muchísimas gracias. Un abrazo, Leonardo, y vamos a ver cómo le va a Omar García Harfuch, que comparece el próximo jueves ante el Congreso. Muy bien, pendientes estaremos de tu crónica. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.